Buen día, soy alumna de la Universidad Autónoma de Durango de la licenciatura en Medicina. Soy Karina López García y a continuación voy a presentar mi morfológico sobre los temas absorción de fármacos, vías de administración, distribución de los fármacos, cinética y depuración. Absorción. La absorción es el proceso mediante el cual los fármacos se transportan o transfieren desde el punto de administración. La absorción es un objetivo importante del desarrollo de fármacos, ya que un compuesto se debe absorber primero para poder producir efectos terapéuticos. El proceso de absorción comprende los procesos de liberación del fármaco de su forma farmacéutica, su disolución, la entrada de los fármacos en el organismo desde el lugar de administración, los mecanismos de transporte y la eliminación presistémica, así como las características de cada vía de administración, la velocidad y la cantidad con que el fármaco accede a la circulación sistémica. La absorción depende de los siguientes factores: características físico-químicas. Comprenden el peso molecular, que condiciona el tamaño de la molécula, la liposolubilidad y su carácter ácido o alcalino. En las características de la preparación farmacéutica, esta condiciona la velocidad con que el fármaco se libera, se desintegra y se disuelve. Las características del lugar de absorción dependen de la vía de administración. En general, la absorción será tanto más rápida cuanto mayor y más prolongado sea el contacto con la superficie de absorción. Eliminación presistémica. Por cualquier vía que no sea la intravenosa puede haber absorción incompleta porque parte del fármaco administrado se ha eliminado o destruido antes de llegar a la circulación sistémica. Un ejemplo es por vía oral. Un fármaco puede eliminarse por las heces antes que se complete su absorción. En la cinética de absorción, esta cuantifica la entrada del fármaco en la circulación sistémica y engloba los procesos de liberación del fármaco de su forma farmacéutica. En la velocidad de absorción, es decir, el número de moléculas de un fármaco que se absorbe en la unidad de tiempo depende de la constante de absorción y del número de moléculas. En la cantidad absorbida se considera que es igual a la administrada cuando el fármaco se administra por vía intravascular y suele expresarse mediante el área bajo la curva. La fracción de absorción biodisponible. La biodisponibilidad de un fármaco indica la velocidad y la cantidad de la forma inalterada de un fármaco que accede a la circulación sistémica y por lo tanto está disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto. Vías de administración. La vía de administración es la forma en la que los fármacos se introducen en el organismo. Tenemos las vías enterales y en ellas se clasifica la oral, que es la más utilizada, la más fisiológica, es barata y cómoda. No podemos usarla en pacientes con dificultades de deglución o si queremos un efecto rápido. Luego está la sublingual. Los fármacos deben situarse debajo de la lengua o bien entre la encía y la mejilla y alcanza directamente la circulación sistémica y evitan el primer paso. Esta es de vía rápida. Luego está la rectal, que esta es una absorción errática, se utiliza en caso de vómitos o cuando no se puede ingerir medicamentos. Luego tenemos las vías parenterales. La intravenosa consiste en la introducción del fármaco directamente en el torrente sanguíneo a través de un acceso venoso periférico central. Es de acción rápida y de concentraciones exactas. La intramuscular, su administración es en el músculo estriado. Al estar vascularizado, el fármaco se absorbe con rapidez. La subcutánea. La absorción es mayor que por vía oral y menor que intramuscular. Se condiciona por el flujo sanguíneo. En esta imagen podemos observar la distribución en el organismo de algunos tipos de vías de administración, ya sea intramuscular, oral, inhalado, intravenosa y tópica. Como podemos ver que estas flechas marcan el recorrido que hacen para la distribución en el organismo. También tenemos otras vías de administración como lo es la vía oftálmica. Esta, a través de la mucosa conjuntival o la córnea, pueden absorberse distintos fármacos con efectos locales o sistémicos. También está la vía inhalatoria, que se utiliza para introducir gases o líquidos volátiles en el aparato respiratorio y se va a dividir en dos: nebulización, que es para la administración de líquidos, y aerosoles para la administración de sólidos. También tenemos la vía ótica. Las gotas óticas son preparados líquidos destinados para ser aplicados en el conducto auditivo externo para ejercer una acción local. En la vía transdérmica, la administración de fármacos a través de la superficie cutánea a la superficie sistémica. Distribución. Una vez que el fármaco ingresa al torrente sanguíneo, lo empieza a distribuir por el organismo. Este va a estudiar el transporte en sangre del fármaco y penetración en tejidos.
Determinantes de la distribución van a ser características fisicoquímicas del fármaco, fijación a proteínas plasmáticas y tisulares, flujo sanguíneo y permeabilidad capilar en órganos y barreras corporales. Se va a ir distribuyendo, número 1, disueltos en plasma, luego fijados a proteínas plasmáticas. Un ejemplo podría ser la albúmina y la globulina, luego en los incorporados a células. Vamos a tener dos fases de distribución. La fase inicial va a ser en órganos con elevada irrigación y la segunda fase va a ser la distribución a tejidos en específico que corresponde a la mayor parte de distribución extravascular. Luego vamos a tener que la velocidad de distribución depende de la perfusión del órgano. Por ejemplo, el riego sanguíneo elevado, aquí está en cerebro, corazón y riñón, lo que hace que tengan una distribución rápida. Luego tenemos el riego sanguíneo reducido en piel, músculo esquelético y tejido adiposo, lo que ocasiona una distribución lenta. Aquí el fármaco se logra distribuir dependiendo de su naturaleza y de la permeabilidad capilar, la cual viene determinada por su estructura. Cinética. Aquí se estudia los fenómenos que sufre el fármaco en el cuerpo, es decir, lo que el cuerpo hace al fármaco. Cuando se administra medicamento vía oral, llega al estómago, donde se disuelve y se libera lo que se conoce como principio activo. Luego empezará a absorberse en el estómago o en distintas porciones del intestino delgado, llega al torrente sanguíneo y de allí se distribuye. La concentración del fármaco depende de 5 procesos: LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Existen 3 tipos de cinética en el LADME. Orden 0, que es la velocidad constante en todo el proceso. Orden 1, procesos pasivos, la velocidad depende de la concentración. Y el orden mixto, que es procesos activos. Depuración, es la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo. El principal órgano encargado de la excreción o depuración es el riñón. La excreción renal de fármacos es el resultado de 3 procesos. Número 1, filtración glomerular. Aquí pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma que se encuentran en forma libre. Número 2, secreción tubular. Puede llevarse a cabo de forma pasiva o mediante transporte activo, tanto la fracción libre como la que está unida a proteínas, pero el transporte activo puede saturarse. Número 3, reabsorción tubular. Aquí los fármacos vuelven a la circulación sistémica mediante difusión pasiva de sustancias ácidas y básicas y depende del pH del medio. También tenemos otro medio de excreción que puede ser la excreción hepática. Esta es a través de la bilis por transporte activo y los fármacos pueden ser eliminados a través de las heces. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.